bien, esta mañana quiero hablar lo que es, ¿no es cierto?, un compromiso, comprometerse con Cristo. De eso vamos a estar hablando y quiero que presten atención porque es muy importante. La decisión que puedas tomar hoy puede modificar tu futuro. De hecho, que cuando uno toma una decisión hoy, mañana recibe la consecuencia. Y todo lo que nosotros sembramos, ya sea bueno o malo, vamos a cosechar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, que hay algo que nosotros debemos entender y que nos tiene que quedar grabado en la cabeza. Todo lo que sos y todo lo que vas a realizar es producto de las decisiones que tomaste o las decisiones que tomaron otros. Y es muy importante que vos tomes en cuenta que tu futuro espiritual también depende de la decisión que tomes, del compromiso que tengas, de cuánto querés seguir a Cristo. Y de hecho que Dios no va a venir a cambiar tu vida, a transformarla, si vos no se lo permitís. Es una cuestión de conciencia. Es algo que nosotros debemos de entender. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo después de hacer esta prédica decido pecar, lo puedo hacer tranquilamente. ¿Quién me va a decir que no? Porque los cambios se producen en la conciencia. El temor de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque depende de mí los cambios. Depende de mí si peco o no. Depende de mí, de la decisión que tome hoy. Y eso puede modificar mi futuro. O me voy para arriba o me voy para abajo. O voy al cielo o voy al infierno. Depende de la decisión que tengas. Entonces, hablar de compromisos, ¿no es cierto?, es hablar de todo el cristianismo. No es parte del cristianismo, no es un tema más, es hablar de todo el cristianismo. Porque del momento que nosotros tomamos la decisión para Cristo, desde ese mismo momento ya estamos comprometidos con el Señor. ¿Ok? Entonces, parece como que se olvida, muchas personas se olvidan de ese tema. Quiero decir, estoy hablando de forma general, estoy generalizando todo, estoy hablando de todas las personas, de los seres humanos, de todo el mundo. Y sin embargo, es tan importante. Nos olvidamos que esto es importante. Nos olvidamos, ¿no es cierto?, de ese compromiso. No nos olvidamos de comer todos los días. Nos da hambre y comemos. Tenemos sed y tomamos. Pero nos olvidamos de las cosas espirituales. Y somos tan rápidos para eso. Es que como a Dios no se le ve, quizás para muchos piensen que como no se le ve, obviamente yo puedo hacer lo que quiero. Y no es así. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a estar hablando sobre ese tema del compromiso. Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Y yendo ellos, le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: la zorra tiene guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado
mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Podemos explicar muchísimas cosas con respecto a esto, pero lo cierto y lo concreto nos habla precisamente del tema del comprometerse con Dios. Comprometerse con Dios va mucho más allá de las promesas que vos puedas hacer. Comprometerse con Dios, hay un registro en los cielos donde vos tomaste una decisión, donde se llama el libro de la vida y donde tu nombre está escrito en ese libro. Y todas las decisiones que has tomado en tu vida y todo lo que hiciste en tu vida está registrado. De manera que vos no podés tener escapatoria, de manera que vos no podés tener excusas. Sin embargo, acá vemos tres personajes con excusas. Sí, Señor, te seguiré, pero, y acá está el problema, el pero de la persona. Pero Señor, mira que yo tengo que hacer esto, mira que yo tengo que hacer lo otro. Pero Señor, se olvidan de que la fe es por sobre todas las cosas la sustancia que da vida al ser humano y no solamente a todo lo que existe en el globo terráqueo y en todo el universo. Y por la palabra de Dios se hizo todo lo que ves. Así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía conforme a la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces ahí comprendemos, entendemos la magnitud del compromiso. ¿Por qué digo esto? Porque si no hubiera compromiso, el universo no existiría. Si no hubiera compromiso, entonces no habría un orden en el mundo. Si no habría compromiso, Jesús no vendría. Si no habría compromiso, no habría promesas. Hay compromisos y hay responsabilidades que conllevan ese compromiso. Este pasaje nos habla a las claras del compromiso que tenemos con Jesús. El diccionario dice que la palabra compromiso, obligación contraída, significa empeñar su palabra o una promesa que vos hiciste que debes cumplir. Eso significa compromiso. En el compromiso no hay fallos, no puede haber fallos. Si lo hay es porque nunca hubo un compromiso. Nunca hubo un compromiso. ¿Ok? Entonces, ¿sí o no? ¿Va o no va? ¿Seguís o no seguís? Acá no hay término medio. El compromiso es así. No, me parece que tomar una mala decisión, voy a volver atrás. No. Espera un poco. Te comprometiste, hacelo. ¿Ok? Eso es compromiso, viéndolo desde el punto de vista de la óptica de Dios. Por eso que Dios no se puede retractar. Por eso que la Biblia es clara cuando dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y no hará. El juró y no cumplirá. Entonces, vemos un ejemplo muy grande en la persona de Dios mismo, en la persona del Padre. La Biblia pone como ejemplo el matrimonio como un compromiso. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un compromiso no es cualquier cosa. Cuando tomamos un compromiso con el Señor, le dijimos sí a Dios, no podemos retractarnos. Si lo hacemos, eso también va registrado. Está en el sistema de Dios. Así como cada célula de tu cuerpo está registrada. Cada palabra que sale de tu boca está registrada. Y Jesús dijo que cada palabra ociosa que sale de la boca del hombre, de ella dará cuentas. Pero lamentablemente hay muchos matrimonios disfuncionales.
Y son mal ejemplo de compromiso que tienen con Cristo. ¿Cuántas personas ya casé yo? No estoy hablando de matrimonio, estoy dando un ejemplo, pero ¿cuántas personas ya casé? Y se han comprometido delante de Dios. Y qué tremendo que es, porque cuando hago un casamiento lo hago bien serio, porque para mí es serio el tema. No es así nomás, no es cumplir, no es una fiesta. Aunque no hubiera fiesta, aunque no hubiera nada. El hecho de venir acá, estar delante de Dios, ponerse los anillos y hacer un juramento, es un compromiso tremendo. Es algo tremendo. Es el mismo compromiso que hizo Jesús con la iglesia. Es el mismo compromiso que tenemos nosotros cuando seguimos a Cristo. Claro, me pueden decir, pero nosotros somos seres falibles, imperfectos. Pero si hay algo que lleva en cuenta el Señor, es cada palabra que sale de tu boca. Sí, somos falibles. Sí, somos imperfectos. No podemos ser perfectos. Pero cuando le decimos sí al Señor, es hasta el día de la eternidad. Quiero que entiendas eso. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos hemos comprometido con Él. Jesús hizo un compromiso con nosotros, lo hizo y lo cumplió. Y hay un compromiso aún mayor que está dentro de los propósitos. En Romanos capítulo 8, versículo, escuche, y esto te lo promete el Señor. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar del amor de Dios, a no ser que tomemos la decisión de separarnos de Dios. ¿Te das cuenta? Es un compromiso. Seguir a Cristo no es cualquier cosa. En respuesta del amor, somos amados a comprometernos con Él. Y esto nos enseña Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. No habla de la muerte física, está hablando de la muerte al yo, la muerte al orgullo, la muerte al ego, la muerte al viejo hombre, a la vieja naturaleza, al pecado, al darle la espalda al pecado. No estoy hablando al pecado como algo, ¿no es cierto?, que mataste, hurtaste, violaste, o te drogaste, te emborrachaste. No estoy hablando de el pecado, ese pecado. El pecado es estar lejos de Dios. Las consecuencias del pecado son aquellas cosas que nombré. Cuando uno está lejos del Señor, empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Y las hace porque está lejos de Dios. Y muchos confunden, no, yo no tengo que hacer esto, no, yo no tengo que hacer nosotros, no. Lo que vos tenés que hacer es acercarte a Dios. Lo que vos tenés que hacer es tener más comunión con el Señor. Lo que vos tenés que hacer es empezar a entender que tu vida depende de Dios. Y como consecuencia, y dice la palabra de Dios, y lo prometió Jesús, y Dios no es hombre para que mienta, y entonces dice,
que busquemos primeramente el reino de Dios, que busquemos su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Son consecuencias, así como el pecado, el alejarse de Dios, tiene sus consecuencias. Cuando buscamos a Dios también tiene sus consecuencias. ¿Está entendiendo? Entonces el amor de Cristo nos constriñe. Nos sentimos obligados moralmente a cumplir con ese compromiso. Los que no cumplen con ese compromiso es porque nunca el amor de Cristo lo constriñó su corazón, lo apretó, lo aprisionó, lo agujereó, lo marcó. Eso significa. Los votos en las bodas tendrán que ser un claro ejemplo de la expresión de nuestra fe en Cristo. Que murió por nosotros y derramó su amor en ese sacrificio, en ese compromiso. Y la pregunta que te hago es igual de importante. ¿Tú morirías por tu esposo o por tu esposa? No me contestes. Pensalo. Yo estoy seguro. Mire que hasta qué punto llega. No es cualquier cosa. En 1 Juan capítulo 4 versículo 19 dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tuvo que demostrarle a aquel hombre alejado de Dios, con problemas espirituales, con problemas de inmoralidad, con problemas de falta de cumplimiento de ley. A ese hombre se acercó Dios y le demostró su amor. Ahora el hombre debe reconocer el amor y la oportunidad que Dios le da para que también lo pueda compartir con otro. Eso es constreñir. Y tenemos un compromiso a través de esa comunión. Nosotros no le amamos a Dios, sino porque Él nos amó primero, le amamos a Dios. Con la acción va la reacción, pero el puntapié principal no lo iba a dar el hombre, porque el hombre no está capacitado para hacer esas cosas. El hombre no está capacitado para hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio es dar lo mejor que uno tiene. Y el hombre no tenía nada para ofrecerle a Dios. Pero Dios tenía muchas cosas para ofrecerle al hombre. Entonces Él se acercó con ese amor para que el hombre pudiera entender que a través del amor Él fue creado. Fue creado a imagen y semejanza a través del amor. Le dio una responsabilidad de sojuzgar a la tierra a través del amor. Le dio una compañera, una ayuda idónea a través del amor. El amor cubrió multitud de cosas. Y hubiera sido, quizás, hubiera no solamente multiplicado la tierra, sino el universo. Hubiera conquistado otros planetas y se hubiera diseminado por todo el universo. ¿Sabe por qué? Porque fue creado para el hombre. Pero Adán pecó y hubo un segundo Adán. Y como hubo un segundo Adán, él tiene derecho y fue el primogénito, el prototocos, el primero en su generación, para que posteriormente los que creen en Jesucristo también tengan el disfrute de la herencia que Dios tiene, que había perdido el hombre. Pero el problema no está en esa promesa ni en ese compromiso. El problema está en la conversión del hombre. ¿Por qué Dios no está obrando de la manera que tendría que obrar?
¿Por qué si es Dios y creador de todo el universo no puede cambiar mi cerebro? ¿Por qué si es Dios el creador de todas las cosas, Dios no lo va a hacer? No lo va a hacer. Porque no va a ser a tu manera, como Él funcione, sino a su manera, no a tu manera, a su manera. A la manera original. Creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo hemos logrado. Tiene nuestro ADN, nuestra información dentro del hombre. Entonces el hombre se tiene que sujetar a Dios. Es Dios quien bendice el matrimonio del creyente. Y el creyente pertenece al Señor Jesucristo para siempre. Hagas el bien o el mal, te hayas bautizado o no, le perteneces. Para bien o para mal, para bendición o condenación. Nuestro compromiso con Cristo es simple. Es un simple acto de fe que tiene un impacto eterno. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque ha llegado la boda del Cordero. Y a su esposa, está hablando de la iglesia, se le ha preparado y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, no todas las personas que están cerca de Jesús están verdaderamente comprometidas con Él. ¿Es la verdad? En el versículo que hemos leído al principio de Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, tenemos tres personajes que deseaban seguir a Jesús, pero no estaban listos para tomar un compromiso. Hoy en día tenemos un cristianismo que sigue a Jesús solo cuando las cosas son fáciles, pero no están dispuestos a sacrificarse y a seguir si las cosas se ponen difíciles. Ese no es el cristianismo. Hay un compromiso de parte de Dios. Y te voy a hablar de eso y te voy a hablar del compromiso que vos tenés. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Escucha, el Señor no te dice, la vas a pasar bien, la vas a disfrutar, porque si vos sos cristiano tenés que tener esto, tenés que tener esto, tenés que tener esto, y tenés que tener la ladera llena, y vos tenés que tener plata en el banco, y tenés que ser esto, y tenés que ser prosperado. Mentiras del diablo, te lo digo de vuelta, mentiras del diablo. Él no va a negar, porque no te la va a hacer fácil. Jamás el Señor te va a hacer fácil las cosas, ni te la va a poner cómoda. Él te dice, aunque pases por el fuego no te vas a quemar, pero eso no quiere decir que no vas a pasar. Sí que vas a pasar por el fuego, pero es ahí cuando nosotros tenemos que confiar en el Señor. Es ahí cuando nosotros tenemos que ejercer fe. Es ahí cuando nosotros vemos la prosperidad, pero porque estamos pasando por el fuego. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que pasar por el fuego. Pero si nosotros tenemos una actitud de fe, el Señor va a estar con nosotros también. Él va a pasar por el fuego junto con nosotros. ¿Entendiste?
Ahí entendemos que muchas veces nosotros tenemos una idea totalmente diferente a lo que el Señor nos quiere enseñar. Él se comprometió. Vos vas a pasar, yo voy a estar contigo, pero confías en mí. ¿Tienes el mismo compromiso que yo tengo? Pues entonces yo voy a estar contigo. En las buenas y en las malas. Como sea, voy a estar contigo. Dios jamás te la va a hacer fácil. Dios jamás te la va a presentar bien comodito, bien cómoda. Pero Él respeta su compromiso contigo. Pero tú, ¿tienes un compromiso con Él? Cuando Jesús asume el compromiso de salvar a la humanidad, Él sabía que para lograr eso padecería muchísimo. Pero no le importó, porque tenía un firme compromiso de rescatar al perdido. En Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: despojó a los principados y las potestades, las exhibió públicamente triunfante en la cruz. Para muchos la cruz fue una derrota total e inminente del Señor Jesús, aunque haya resucitado al tercer día. Pero sin embargo la Biblia dice todo lo contrario. La cruz fue un compromiso con la humanidad. Y Él exhibió públicamente, ahora, dice, a través de la cruz, el indulto de Dios. Ahora, a través de la cruz, la gracia del Señor. Ahora, a través de la cruz, el hombre tiene la oportunidad de volverse a Dios. Ahora, a través de la cruz, esa condenación que si de repente no asume la responsabilidad que tiene, va a estar sobre su vida, es quitada. Si Jesús hubiera buscado lo fácil, lo cómodo, y hubiera renunciado a su misión, nosotros aquí no existiríamos. La raza humana ya no hubiera existido más. ¿Vio? Usted está porque Jesús murió en la cruz. Usted trabaja, vive, tiene hijos, tiene casa, tiene auto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Un compromiso. Espera, Señor, esa copa que no quiero tomar, la voy a tomar. No la mandes. Esa copa de ira no la mandes al mundo. Vos no estarías acá si Jesús no hubiera muerto en la cruz. No tendrías nada. Quizás hubiera desaparecido. No hubieras existido nunca. Estarías en la nada. Qué tremendo. Es necesario que entendamos que ser cristiano va más allá de disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Por qué? No todos comprenden que deben tener un compromiso con Cristo. Porque no todos tienen el privilegio de servir al Señor. No porque no lo tienen, sino porque no lo desean, no quieren hacerlo. Lo toman como algo corriente, que no es importante. Es más importante lo que ellos hacen que Dios. ¿Sabe? No todos comprenden la magnitud de la obra de Cristo que ha hecho por nosotros.
No todos, lamentablemente. No se dan cuenta de dónde los sacó y de qué nos libró. Colosenses 1, del 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de las herencias de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de... Escuche, muchas veces saltamos este versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, coma, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, su sangre, por su sangre, el perdón de pecados. Si nos detenemos a leer conscientemente en cada párrafo de la Biblia, nos vamos a dar cuenta en qué posición estamos. Estamos viviendo tiempos críticos. Ustedes lo pueden vivir, lo pueden ver todos los días. En las noticias. Quizás acá estemos tranquilos, a lo mejor estamos sufriendo un poquito el calor. Y hay una variación de tiempos. Pero estamos viviendo tiempos críticos en todos los sentidos, en el sentido espiritual primeramente, en el sentido económico, en el sentido, ¿no es cierto?, de la naturaleza, toda. Y se han levantado personas a predicar un cristianismo fácil, que no demanda ningún esfuerzo. Sin embargo, la Biblia dice pasajes conocidísimos. Dice: esforzarse a entrar por la puerta angosta, porque os digo, muchos procurarán entrar y no podrán. Y acá me quedo, muchos procurarán entrar. Hay personas que quieren entrar al reino de los cielos, que no quieren ir al infierno, pero a su manera, en su forma. Y son tan testarudos que no pueden entender que deben esforzarse, que tiene que haber un compromiso, que la palabra de Dios no tiene sombra de variación, que cuando está plasmada para vos como promesa, es para siempre, es para toda la eternidad. Entrá por la puerta angosta. Es esfuerzo. No es fácil. Es incómodo. Es apretado. Es mejor entrar por la puerta ancha. Allá están predicando que el Señor es bueno y que bien bendice y que no vas a pasar por ninguna necesidad y que va a ser lindo y que va a ser precioso, y eso es lo que se predica hoy en día, pero se terminó. Estamos en tiempos críticos, el Señor viene pronto. Lo que hagas de tu futuro depende de vos. Y esto siempre se predicó. Usted va a ver, si lee en forma responsable Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. No es una cosa nueva, es algo que venían predicando los apóstoles durante mucho tiempo. Debemos entender que solamente se entra en el reino de Dios con esfuerzo y compromiso. Muchas personas no están interesados en esforzarse, en querer cambiar, en ser transformado en su carácter. Jesús se esforzó y se enfocó en la formación del carácter del ser humano. Por eso es que nos deja una gran enseñanza en los evangelios. Y esto requiere de esfuerzo y compromiso. Ahora, nosotros tenemos que decidir
¿Qué clase de cristiano quiero ser? O soy un cristiano sin compromisos o un discípulo comprometido. O un cristiano sin compromiso o un discípulo comprometido. Con esto quiero terminar. Confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de mucha tribulación o lucha entremos en el reino de Dios. Es necesario. Lo dije en Isaías 43 y lo repite acá Pablo, después de haber sido apedreado. Es necesario que a través de mucha tribulación, pero Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a abandonar. Dios va a estar con nosotros. Amén. Porque hay un compromiso